Axel Rambo, soy el secretario del Movimiento contra el Exceso de Velocidad Letal, que una asociación ciudadana que trabaja para reducir el número de muertes en siniestro de tránsito por el exceso de velocidad. Básicamente empezamos este movimiento después del fallecimiento de mi novia, Melody Fong, por un conductor imprudente y reincidente, que ya había matado antes en el tránsito. Nuestro caso no es algo excepcional. Hay 2.000 muertos al año en el tránsito y 60.000 heridos. Y esta cifra no ha cambiado desde los años 70. Es un problema de salud pública muy grave y que se debe tratar como tal. En el mundo, la medida que fue más exitosa, una de las más exitosas, fue el uso de tecnología para controlar la velocidad. Un estudio de 2011 de la Universidad Católica muestra que en Chile se podría reducir en un 10% el número de muertos con este medida. Ese representa 200 personas al año, entonces 4 personas a la semana. ¿El accidente fue en Chile? Sí, mi novia es chilena y fue en Chile. De hecho, su mamá está detrás mío y la mamá del joven que fue matado por el mismo conductor también. Entonces, el mismo conductor, no todas personas sin tener... Básicamente, en los años 90 y al principio de los años 2000, el fotorradar se implementó en Chile. Hubo muchos problemas de implementación y el debate público llevó a terminar con esta medida. Pero hay estudios que mostró que el nivel de la seguridad vial salvó vida, contribuyó a reducir el número de muertos y básicamente ese retraso que se hizo en el año 2000 ha tenido impacto muy grande. Básicamente muchas personas fallecieron porque en el año 2000 el gobierno y el Congreso hizo este retraso. En 2013 el proyecto CATI fue firmado por el Ministerio de Transporte y pensamos que este proyecto es muy importante y que puede salvar mucha vida y que debería tener una prioridad, siempre tener la prioridad máxima. Tenemos solo dos observaciones que pensamos que podría mejorar el CATI. La primera, y yo creo que ya se discutió acá, de básicamente tener que el fondo del CATI vaya a la seguridad vial y al transporte en general. Entonces, con 4 puntos principales: mejorar la infraestructura, mejorar la educación vial, apoyar a las víctimas y también mejorar los sistemas de emergencia. Entonces, si hay un accidente, que los sistemas de emergencia pueden llegar más rápido para ayudar a las víctimas. El otro cambio que pensamos útil en el proyecto CATI es un cambio para subir de 20 a 30 el límite entre infracción grave y gravísimo. Significa que mañana, si se aprueba el CATI como tal, ir a 61 en una zona de 60 en una zona de colerio no significará una suspensión de licencia. Para nosotros parece muy peligroso en zona de colerio y también en zona urbana, donde este tipo de velocidad puede ser letal. Si una zona de 30 significa que hay muchos peatones, muchos niños que pueden cruzar a cualquier momento, y significa que si lo atropella a 50 ya es muy probable que va a morir. A 60 estamos seguros que el niño no va a sobrevivir. Entonces pensamos que al menos en zona de límite de 100 de zona urbana o de colerio se debería cambiar esta indicación, este cambio. Y para terminar, yo quería solo reforzar que este proyecto puede salvar 4 vidas a la semana. No es solo una cifra, son personas que fallecieron y que no hubieran fallecido si los fotorradares no fueran discontinuados en 2002. Y también el Ministerio de Transporte ha hecho mucho cambio para pro movilidad y pro seguridad vial, como la ley de convivencia vial y la limitación de velocidad en zona urbana. Y pensamos que sería un retraso el CATI debe ir en esta dirección, de luchar para la vida, para reducir el número de muertos. Eso, gracias. Bien, don Axel, ¿alguna pregunta?